pero el primer responsable se llama el señor Trump, y hay que decirlo. No, Boomerang en la política. El señor Trump lleva 9 meses en el poder de este gobierno. El señor Trump gobernó antes, amigo. Sí, Póngale el primer gobierno y vea lo que pasó allí. Casi que hay guerra entre Colombia y Venezuela. Le da rabia al señor Trump que yo no apoye a los norteamericanos con el ejército colombiano para invadir Venezuela. No, señor. ¿A qué estúpido colombiano se le puede ocurrir ayudar a invadir donde están sus primos, sus sobrinos, su gente colombiana, que hay 4 millones? They are a drug manufacturing machine, Colombia, and we're not going to be part of it. So we're going to drop all money that we're giving to them. It has nothing to do with them stopping drug production. And you look at the fields are loaded up with drugs, and they refine the drugs, and they make tremendous amounts of cocaine, and they send it all over the world, and they destroy families. No, Colombia is out of control, and now they have the worst president they've ever had. He's a lunatic who's got a lot of problems, mental problems. Es una excusa para invadir a Venezuela porque se quieren quedar con el petróleo, y ese petróleo en 20 años no va a valer nada. Donald Trump decidió suspender toda la ayuda económica a Colombia. El presidente estadounidense llamó a Gustavo Petro líder del narcotráfico y amenazó con cerrar los campos de exterminio, su eufemismo para los cultivos de coca, si el gobierno colombiano no lo hace antes. En ese contexto, una flotilla estadounidense bombardeó 7 embarcaciones en aguas del Caribe y una en el Pacífico hace tan solo unas horas, con un saldo de 32 muertos y contando, ataques que Trump celebró como una advertencia al sur. 32 ejecuciones extrajudiciales, otro logro más del autoproclamado Nobel de la Paz. La reacción del gobierno colombiano fue inédita en la historia reciente. En lugar de ceder ante la amenaza, Petro llevó el caso a las instancias internacionales y denunció la agresión ante el Consejo de Seguridad de la ONU. La Cancillería calificó las declaraciones de Trump como una amenaza directa a la soberanía nacional y anunció la creación de un bloque latinoamericano para defender la resolución de Ginebra. La estrategia es jurídica y diplomática, no militar. Colombia asume el conflicto desde el derecho internacional y no desde la subordinación. A diferencia de sus antecesores, Petro no aborda el narcotráfico como una causa, sino como un síntoma de desigualdad y de pobreza. Y esta autonomía irrita profundamente a Washington. Y la historia del Caribe está llena de ejemplos de líderes que pagaron cara su autonomía. Bosch en la República Dominicana, Arbenz en Guatemala, Torrijos en Panamá, Chávez en Venezuela. Pero cada uno dejó un precedente de dignidad. Petro se inscribe en esta tradición, la de quienes comprendieron que la independencia no se mendiga, se ejerce. Hoy Diario Red analiza en su web la pulseada entre Estados Unidos y Colombia y también Venezuela desde una perspectiva histórica, regional y soberanista. Nuestros compañeros se remontan precisamente a la obra del expresidente e intelectual dominicano Juan Bosch, que describió el Caribe como el laboratorio donde los imperios ensayan su poder y su decadencia, desde España hasta Inglaterra, pasando por Holanda y Francia. La agresión de Trump debe buscarse en esa continuidad histórica, aunque los pretextos sean variados. Antes la piratería, luego el comunismo, ahora las drogas. El propósito sigue siendo preservar el control militar y económico de Estados Unidos sobre su frontera geopolítica más sensible. Por ello, la ofensiva del gobierno estadounidense no se limita a Colombia. En Haití, la administración Trump respalda una intervención multinacional dirigida por Kenia. En Panamá negocia concesiones portuarias bajo el pretexto de la seguridad marítima. Cada punto del arco caribeño se ha convertido en pieza de un tablero mayor. Sin embargo, esta vez los pueblos del sur no están solos ni desarmados. Tienen historia, memoria y legitimidad. El rifirrafe entre Trump y Petro tiene un impacto inmediato, pero también abre oportunidades. El golpe económico de Trump puede convertirse en un acto de liberación, ya que la crisis abre la posibilidad de un nuevo mapa de alianzas. Un mapa que finalmente convierta la soberanía en una realidad.
Hoy en La Base América Latina hablamos simbólicamente de la restauración de la Gran Colombia, esa alianza poderosa que fue dividida para ser vencida y doblegada y que con sus ataques indiscriminados Donald Trump podría estar reimpulsando. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina. Una nueva lancha bombardeada esta vez en el Pacífico con muertos. Petro tachado de líder de cárteles de droga, al igual que Maduro previamente. Retiro de subsidios a Colombia por parte de Estados Unidos. ¿Qué está pasando y a qué viene todo esto ahora? Bueno, yo pensaba que lo de divide y reinarás era como un ABC de la política, pero se ve que Trump no lo estudió y está atacando en simultáneo a Colombia y a Venezuela, sobre todo a Colombia en estos últimos días con las acusaciones tan fuertes que hizo acusando a Petro, el líder narcotraficante, y está finalmente empujando a ambos países a acercarse por necesidad y bueno, están viendo cómo sobrellevar, enfrentar de la mejor manera o de forma bolivariana esta ofensiva tan grotesca de Estados Unidos. ¿Te has visto una entrevista que se ha vuelto viral estos días al presidente de Colombia? ¿Qué te pareció? Bueno, me pareció la entrevista, así que vamos a hablar de ella, de lo que pasó con Daniel Coronel, de cómo lo retomaron los medios colombianos y cómo termina siendo todo culpa de Petro, incluso lo que hace Trump. Por supuesto, todo es culpa de Petro. Hoy contaremos también con la senadora por Pacto Histórico, Clara López, desde Colombia, y también nos acompañará la senadora María José Pizarro para hablar de todo lo que está sucediendo en Colombia y con Colombia con respecto a Estados Unidos. Vamos a arrancar, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Simón Bolívar, el libertador sudamericano, tuvo un sueño que fue más que un sueño: formar la Gran Colombia, un inmenso país conformado por las actuales repúblicas de Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. Esa potencia con salida sobre 3 mares y la llave entre Sudamérica y Centroamérica existió. Fue entre 1819, fundada en el Congreso de Angostura con Bolívar como presidente, hasta 1830, cuando se desmembró producto de tradiciones, ambiciones y proyectos diferentes. Ese año, de hecho, 1830, murió Bolívar solo y enfermo en Santa Marta. A partir de allí avanzó la balcanización o divisiones hasta formar repúblicas de espaldas las unas a las otras. La historia latinoamericana en resumidas cuentas. Pero en este siglo XXI apareció un actor inesperado de cara a volver a acercar los dos principales elementos de lo que fue esa Gran Colombia, es decir, Colombia y Venezuela. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo? Atacando a los dos a la vez de una manera inédita. Pero vayamos por partes y empecemos por los acontecimientos de estos días. Por un lado, las amenazas de Washington contra Venezuela, donde existe un gran despliegue militar en el Mar Caribe que hemos analizado aquí en la Base América Latina semana tras semana. Y ahora también se suma una amenaza contra Colombia, porque Trump, el inquilino más inestable de la Casa Blanca, embistió de lleno contra el gobierno de Gustavo Petro. Y adivinen cómo pudo haberlo hecho. Lo hizo con lo que se ha convertido en la forma habitual para Washington de atacar a cualquier líder de izquierda en este momento, acusándolo de vínculos con el narcotráfico. Original, para nada. Peligroso, muy. En particular por las palabras empleadas por Trump, que señaló al presidente colombiano de ser un líder del narcotráfico que está al frente de una producción masiva de drogas, cuyo propósito es la venta masiva de productos a Estados Unidos, causando muerte, destrucción y estragos. Vaya, parece efecto de alucinógenos este post. Es decir, que puso a Petro como peligro para la seguridad interior para Estados Unidos. Y remató con 2 amenazas: el fin de todos los subsidios y que Estados Unidos cierre los campos en Colombia, o sea, una intervención. A estas alturas del gobierno de Trump ya ni pregunto si presentó algún informe, investigación, prueba o algo para realizar una acusación tan peligrosa. ¿En qué momento se ha normalizado que la diplomacia consista en señalamientos de este calibre por redes sociales? Porque dimensionémoslo, el presidente de Estados Unidos, la principal potencia de este hemisferio, acusa al presidente de Colombia, la cuarta economía latinoamericana, de ser un narcotraficante. Y a la acusación de Trump se sumaron más voces desde Estados Unidos, como la del senador republicano colombo-estadounidense Bernie Moreno. Escuchémoslo.
Lo que tenemos en Colombia es un presidente que fue elegido gracias a la ayuda de los carteles de la droga. Seguiremos investigando eso. De hecho, intensificaremos esa investigación. Mientras tanto, lo incluiremos a él, a su familia extendida y a sus facilitadores en la lista de la OFAC y designaremos a más carteles en Colombia como organizaciones terroristas extranjeras. Porque lo que el presidente Trump no tolerará son países que nos envíen veneno para matar a nuestros ciudadanos. Un presidente electo por la ayuda de los cárteles de la droga. ¿Pruebas? Tampoco. Qué liviano se ha vuelto a acusar a un presidente de recibir dinero del narco. Y Moreno amenazó con incluir a Petro y su familia extendida y facilitadores, hay que ver quiénes serían, en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro. Esa lista, a partir de la cual se congelan bienes en Estados Unidos o se impide hacer transacciones en el sistema financiero. ¿A qué les estaría recordando todo esto que está pasando? A cómo empezaron las acusaciones contra el gobierno venezolano, sí señor. Señalamientos de vínculos con el narcotráfico, multiplicación de inclusiones en la lista OFAC, precisamente hasta llegar a acusar al gobierno de Nicolás Maduro de ser un cártel narcoterrorista. Lo decía, original para nada, peligroso sí. Entonces ahora, según la Casa Blanca, hay 2 presidentes narcotraficantes en América Latina, uno en Caracas, el otro en Bogotá, y ambos estarían relacionados, además en el financiamiento narco, como señaló Marshall Binsky, perdón la pronunciación, subsecretario del Tesoro para la financiación del terrorismo. Escuchemos. Key point here, when you look at the regime that has fostered the socialist plague that has spread across Latin America, it's the Venezuelans. It's corrupt, dirty Venezuelan money that underwrote the Petro campaign. They funneled money into Mexico. They funneled money into Brazil. Once we have democracy restored in Venezuela, all of that subversion money that has been underwriting the socialist campaigns around the region dries up. So does the oil revenues to the Cuban regime, all of the support to the Nicaraguans. We forget about what Ortega is doing to the Nicaraguan people. It's a travesty. So the solution begins. Dinero narco venezolano en Colombia, México, Brasil, Cuba, Nicaragua. Todos narcotraficantes. Además, según el senador Moreno, Petro también sería no solamente pro Hamas, sino que además le estaría abriendo las puertas a Hezbollah. Así se construye una amenaza para luego justificar una intervención para un cambio de régimen. Y si contra Venezuela está en marcha una operación militar aún incierta en su desenlace, presentada como guerra contra las drogas, en el caso del segundo aún existen canales de negociación. De hecho, el martes, Petro se reunió con el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, y según el comunicado oficial, ambos países coincidieron en que este es el primer acercamiento en pro de subsanar el actual impasse de las relaciones bilaterales y que se sostendrán nuevas reuniones. Pero pregunto, ¿podrán estos acercamientos diplomáticos subsanar dicho impasse? Impasse es una manera elegante de decirlo, ¿no? Es difícil pensar que Trump pueda bajar en su enfrentamiento contra Petro. De hecho, en estos 9 meses de Trump en la Casa Blanca ha sido una sucesión de ataques, amenazas de aranceles del 25% en enero, acusación en junio al gobierno colombiano de ser responsable por el asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe por su retórica agresiva, desertificación de Colombia en la lucha antinarcóticos en septiembre, retiro de visa ese mismo mes a Petro y ahora esta acusación seguida de amenazas de aranceles. Sin contar los bombardeos a lanchas y ahora también presuntamente a un submarino donde sobrevivieron 2 personas, un colombiano y un ecuatoriano. Y Petro denunció, por ejemplo, que la embarcación bombardeada el 16 de septiembre era colombiana y que la que fue atacada el 19 de octubre era de un pescador colombiano y que la lancha fue bombardeada en aguas colombianas. Si precisamente le pido favor a una de sus familiares, su prima hermana Audenis Manjarres, ¿es correcto? Audenis, cuéntanos quién era Alejandro y si es el video que estás viendo en este momento. Bueno, Alejandro Carranza es pescador, somos criados de familias pescadoras y pues allí es el que está ahí porque él es una persona curiosa y pues está ahí con los motores que ellos están varados. Y pues no es justo que lo hayan bombardeado de esa manera, unas personas inocentes que salen a buscar el pan de cada día, pues no es justo lo que estamos viviendo. En el video, como ustedes lo van a apreciar en estos momentos, se aprecia un hombre o 2 hombres tratando de arreglar unos motores.
El énfasis que pone el periodista en el tema del motor averiado es porque significa que la lancha estaba a la deriva. Así que habría sido un bombardeo a una lancha averiada de pescadores colombianos. Cuánta valentía que anda teniendo Estados Unidos. Y además, este miércoles se supo que Estados Unidos bombardeó otra lancha, pero ya no en el Caribe, sino por primera vez en el Pacífico colombiano, con 2 muertos más. Y todo eso ocurre en un momento clave de Colombia, la campaña para las elecciones legislativas y presidenciales del año que viene. De hecho, este domingo será la llamada consulta dentro de la izquierda reunida en el Pacto Histórico para definir quién será su candidato o candidata, por lo que aquí existe un posible objetivo poco disimulado de Estados Unidos: intervenir en esas elecciones a través de una campaña contra el gobierno de Petro para tener otra vez a un aliado en la Casa de Nariño en Bogotá. Tan poco disimulado como el intento de cambio de régimen en Venezuela. De hecho, Petro dice abiertamente que se prepara una invasión y que él no va a colaborar con eso. El primer responsable se llama el señor Trump, y hay que decirlo. No, boomerang en la política. El señor Trump lleva 9 meses en el poder de este gobierno. El señor Trump gobernó antes, amigo. Sí, Póngale el primer gobierno y vea lo que pasó allí. Casi que hay guerra entre Colombia y Venezuela. Le da rabia al señor Trump que yo no apoye a los norteamericanos con el ejército colombiano para invadir Venezuela. No, señor. ¿A qué estúpido colombiano se le puede ocurrir ayudar a invadir donde están sus primos, sus sobrinos, su gente colombiana, que hay 4 millones, para que los maten como en Gaza? A que los maten como en Gaza. Esto que dice Petro es muy importante porque de hecho parte de la limitación de Trump en su asedio sobre Venezuela es no contar con Colombia como cómplice, como durante la época de Iván Duque. Bueno, recapitulemos que tenemos hasta ahora, Marco, para tener el mapa completo. Cuéntanos. Bien, armemos ese mapa. Tenemos que Trump tiene el mayor despliegue militar contra Venezuela desde la invasión a Panamá en 1989, con, según varios medios, insisto, medios, 10.000 soldados desplegados, aviones caza F-35, drones MQ-9 Reapers y 8 buques de la Armada. Tenemos que Trump dijo que públicamente que autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela, que ya bombardeó 7 embarcaciones en el Caribe y una en el Pacífico con al menos 34 muertos, y que en simultáneo acusa a Petro de líder narcotraficante, amenaza con aranceles en un escenario donde Colombia tiene más del 26% de sus exportaciones hacia Estados Unidos, clasificó a 2 organizaciones colombianas como cárteles terroristas y comienza a vincular a Petro con Hezbollah. En ese marco la pregunta es, ¿qué es lo lógico que haga tanto Petro como Nicolás Maduro? Pues acercarse ante una agresión que va en simultáneo contra los dos. Es lógico, en lugar de palo y zanahoria para dividir o bombas y dólares, mejor dicho, Washington ofrece solo bombas para ambos. Ergo se acerca a Caracas y Bogotá. Eso que en el caso de Petro, su posición sobre Venezuela, pues no siempre ha sido a favor, ¿no? La verdad que no. De hecho, en particular con el tema de las elecciones del año pasado, el 28 de julio del 24, donde Petro fue parte de los gobiernos progresistas que pidieron las actas y la publicación de los resultados que no llegaron. De hecho, Petro lo recordó el día en que Trump confirmó la autorización a la CIA para operar en Venezuela, quiero decir su posición. Como anuncian hoy, si empieza por tierra una actividad violenta de agentes de la CIA, dicen, o de mariners, o como ya sabemos, de misiles sobre la población civil desarmada, sea de la cadena del narcotráfico o no sea. Yo la verdad no soy muy amigo de las políticas que se agencian en el gobierno actual de Venezuela porque no lo reconocí. Que solo puede ser tramitado en el seno de Naciones Unidas y que ya tiene como consecuencias cercanas una posible invasión a la República de Venezuela. Diría Jorge Luis Borges que no los une el amor sino el espanto a Petro y a Maduro, ¿no? Y 2 cosas más los acercan. Una, pragmática o económica, como es la frontera colombo-venezolana de más de 2.200 kilómetros. Los 2 gobiernos vienen restableciendo la relación entre los estados fronterizos luego de estar cerrada entre el 2015 y el 2022, con el consecuente desmoronamiento del intercambio comercial y el aumento del poder en las mafias en esos territorios. Menos estado, más mafias. Y ese restablecimiento es en particular en materia comercial algo necesario para las 2 economías. Y si eso era
vital para Venezuela en vista del bloqueo puede pasar a ser cada vez más importante para Colombia si Estados Unidos aplica los aranceles con los que amenaza ahora. Literalmente, Trump obliga a que las dos economías se unan. Y lo segundo, la cuestión bolivariana. Y acá volvemos al inicio de esta sección, la Gran Colombia Simón Bolívar. En primer lugar, desde los tiempos de Santander, incluido él, a diferencia de Bolívar, este cuadro aquí atrás es muy clave, porque es el encuentro de Bolívar y Santander. Los ejércitos es de gente humilde y campesina toda. Los generales son más blancos. Ahí comenzó nuestro problema. Y tenían esclavos. Pero desde esa historia, Bolívar nunca quiso una relación arrodillada con los Estados Unidos. Y fue su problema con Santander, que Santander casi lo mata en un atentado, en un sicariato. Santander, y de ahí para adelante hasta la fecha, se ha creído que después de quitarle la cabeza al rey español en tierras americanas, tenemos que volver a aceptar otro rey, que siempre ha sido los presidentes de los Estados Unidos. Y no, yo no soy santanderista, soy bolivariano. Lo he dicho con franqueza desde que era jovencito. Y en eso he actuado. Entonces, Francisco de Paula de Santander contra Simón Bolívar, una de las causas de la separación de la Gran Colombia. Hugo Chávez y Nicolás Maduro siempre fueron bolivarianos y ahora en Colombia está un presidente también bolivariano, es decir, a favor de la historia de la Gran Colombia, de la integración latinoamericana como piedra angular. Y eso puede parecer secundario para algunas miradas, pero no lo es, porque esa posición histórica explica desde claves de política exterior hasta el modo de moverse de Petro en el conflicto con Estados Unidos. Y además cabe una pregunta: ¿qué debe hacer un presidente si bombardean pescadores de su país, le realizan acusaciones sin pruebas o lo amenazan con una guerra comercial? ¿Agachar la cabeza como lo sugieren algunos o plantarse firme y buscar vías diplomáticas? Y por último, y no menos importante, hablemos sí de drogas. En el caso de Colombia, el país registró cifras récord de incautaciones este año, con 710 toneladas de cocaína y 462 toneladas de hojas de coca decomisadas. A su vez, fueron destruidos 3.138 laboratorios en los que se producían drogas y neutralizadas 75 embarcaciones para el transporte de drogas, mucho más que lo que hizo el despliegue de Estados Unidos y sin bombardear ni matar civiles extrajudicialmente. Problemas, sí, en materia de cultivos, según el Informe Mundial sobre las Drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de junio, donde se destaca que el país concentra el 67% de los cultivos mundiales de hoja de coca, con un aumento de los mismos de 230.000 y 253.000 hectáreas en el 2023. Un informe que a su vez Petro criticó en su metodología por sobreestimar la productividad al equiparar las zonas de alta producción con zonas de baja producción y marchitadas. De hecho, la ONU reconoció luego en octubre, hace unas semanas nomás, limitaciones a la hora de realizar sus mediciones en Colombia. Así que hay luces y sombras en el balance de la lucha contra el narcotráfico en Colombia, pero nada, absolutamente nada, indica que Petro es un líder del narcotráfico, como dijo Trump. Así que no nos llamemos a engaño, no se trata acá de drogas o no drogas, sino de una ofensiva de Trump y sus aliados contra Petro para lograr tener un gobierno en Bogotá que responda a sus necesidades a partir del 2026, simultáneo al intento de cambio de régimen en Caracas que está en pleno desarrollo. Y el resultado es de un ABC político, el acercamiento de ambos gobiernos agredidos y tal vez a la postre sus respectivos fortalecimientos, porque eso de que lo que no te mata, te fortalece. Gracias, compañero. Colombia debe saber que cuenta con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El pueblo de Colombia debe saber que cuenta de este lado con el apoyo moral, físico y el despliegue en nuestro territorio para enfrentar todas las amenazas que se ciernen sobre la frontera. Compañera, acaba de hablar Vladimir Padrino, ministro de Defensa de Venezuela, solidarizándose con Colombia en la situación en la que están. Bueno. ¿Qué dicen los medios sobre la situación de Colombia? Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz.
de octubre del 2025, Daniel Coronel entrevistó a Gustavo Petro durante más de 2 horas en vivo desde la casa de Nariño. Y lo que vino después no fue una cobertura periodística, fue la construcción mediática de un culpable. Primero, dinos quién es Daniel Coronel. Alguna vez hemos hablado de él en este programa, pero para los que no lo conocen, refréscanos. Bueno, Daniel Coronel es presidente de Noticias Univisión en Televisa. Univisión, la empresa líder mundial de medios y contenido en español. Marco, ¿tú traes unos datos? Sí, Univisión es la red número 1 en español de Estados Unidos, alcanzando más de 100 millones de hispanohablantes diariamente. En el 2022 se fusionó con Televisa en un acuerdo de 4.8 mil millones de dólares, creando Televisa Unión. Televisa, la cadena que durante décadas fue el brazo mediático del establishment político mexicano más opositor a la izquierda mexicana. Exactamente, Ina, los que hicieron el Chavo del Ocho, para que sepan. Entonces, cuando hablamos de Univisión, hablamos de una fusión corporativa entre capital estadounidense e intereses del establishment político latinoamericano más conservador. Pero Univisión también tiene a Jorge Ramos, que ha sido muy crítico con Donald Trump. Precisamente, en el 2023 hubo una controversia interna en Univisión porque transmitió una entrevista amigable, por decirlo menos, con Trump desde Mar-a-Lago, y Ramos escribió una columna devastadora diciendo que puso en duda la independencia de nuestro departamento de noticias. Después del segundo triunfo de Trump, Jorge Ramos dejó Univisión y bajó la crítica de Trump en el canal. Exacerbando su línea discursiva de Miami, Cuba y Venezuela, los países más malos de la Malolandia. Así que podríamos decir que Coronel defiende esta línea discursiva muy trumpista por el lugar donde está, ¿no? Entendiendo eso, hay que ver la entrevista que le hizo a Petro con esos lentes de ese canal y esos intereses. Coronel también es histórico columnista de la revista Semana. De hecho, Coronel escribió ahí hasta el 2021, incluso ha publicado parte de una cosa llamada Petroleaks en esa revista. Petroleaks, refrescame la memoria. Bueno, Daniel Coronel publicó el contenido de Petroleaks, un sitio dedicado exclusivamente a atacar a Gustavo Petro, con una serie de audios posiblemente obtenidos con espionaje y filtraciones que involucran al gobierno del presidente Gustavo Petro. O sea que el hoy presidente de la división de Noticias Univisión estuvo compartiendo contenido de un sitio literalmente llamado Petroleaks. Bien, para situar todo. Y les doy este contexto porque es importante ver quién hace esta entrevista, dónde se hace y por qué tuvo tanta repercusión. Y ya con este preámbulo, dinos qué pasó con la dichosa entrevista. Bueno, ahora durante la entrevista misma, Coronel intentó vincular a Petro con alias El Fito, el narcotraficante ecuatoriano que se fugó en enero, y le preguntó directamente al presidente si tenía alguna relación con él. Le preguntó a un presidente en funciones si tiene vínculos con el narco, basándose en qué evidencias. Bueno, vamos a escucharlo. Estoy de acuerdo. Y todos, sin excepción, sufren las consecuencias de sus actuaciones. Quiero hablar de su tema personal frente a una preocupación. El presidente de Estados Unidos lo llama líder del narcotráfico. Y hay 2 asuntos que a mí me suena que pueden ser peligrosos para usted en el futuro, que lo quieran judicializar con esto. Por un lado, Hugo Carvajal, el ex jefe de contrainteligencia venezolana, dice que su campaña fue financiada por el chavismo. Los dos, para que me conteste los dos. Por otro lado, hay preocupación en unos sectores de Estados Unidos por su visita a Manta. Usted ha explicado que fue allá a escribir, que fue a buscar un sitio para relajarse y escribir. El narcotraficante que dominaba esa zona de Manta, José Adolfo Macías alias Fito, está ahora preso en Nueva York. Y dicen que ha ofrecido su colaboración a la justicia, incluso mencionando temas suyos. ¿No le preocupa que a partir de eso... ¿O estoy confundido yo o usted? Ahí sí tengo mi duda. Lo que quiero preguntarle es si a usted le preocupa que le armen un tema judicial. El abogado del señor Fito, que es un gringo allá, no me acuerdo el nombre, dijo que nada tenía que ver conmigo. Aclaremos, usted tiene más capacidad de aclarar que yo. Porque sí se mueve un entramado que yo denuncié alguna vez, fue mi último debate en el Senado, no contra mí.
basándose en información de Estados Unidos, como lo menciona él, y el medio colombiano Noticias 1, que por cierto Coronel dirigió en el pasado. Aún cuando AFP comprobó que las imágenes publicadas por la revista Cosas, donde se ve a Petro con Fito, eran falsas. Una pregunta con trampa, ¿no?, en el paquete, ¿y esto generó algún tipo de repercusión mala en algunos medios colombianos? Al contrario, los medios colombianos celebraron a Coronel como el entrevistador valiente que confrontó a Petro. Las preguntas de Coronel siguieron ese mismo patrón. Le recordó que Washington es el fuerte, presionando implícitamente, diciendo que debería ceder porque es más débil. Y cuando en el cierre Petro le dijo la humanidad tiene que cambiar a Trump, puede ser por el mismo Trump, la más fácil, si no, sacar a Trump. Y Coronel dijo, me voy más preocupado de lo que llegué. Que va a exigir Estados Unidos en esta negociación desigual entre Colombia y Estados Unidos es el fuerte. Es quien tiene las posibilidades porque le compra a Colombia mucho más de lo que Colombia le compra a él. Sí, pero porque la economía colombiana depende mucho más de Estados Unidos que Estados Unidos de la Biblia. De diversas maneras. Puede ser por el mismo Trump. La dispuesto a luchar. Muchas gracias, señor presidente, por esta extensa conversación en vivo. Me voy con preocupación. Obvio, pero preocupante la situación. Pero ¿qué vida no tiene preocupaciones? Encuentre la sabiduría y el pragmatismo para salir de esto. Ya veremos. Lo tengo. Claro, pero es raro porque para ser de la Escuela de Periodismo sin Ideología, como él se presenta, muy neutral, no es, digamos. Después, Coronel destacó en una entrevista con W Radio que Petro se movió mucho y lo señalaba con un lápiz. Un estilo, de hecho, oratorio normal de Petro, y lo presentó como un comportamiento errático. Dijo que Petro afirmó que los Estados Unidos los podría matar en ese momento, sacando de contexto un comentario sobre las vulnerabilidades de seguridad en la casa de Nariño. El presidente estaba incómodo en la silla, se movía mucho, gesticulaba con sus brazos abiertos, con gestos ampulosos, como si estuviera actuando en una función de teatro. Abría sus brazos, me señalaba constantemente con un lápiz y la saliva empezó a acumularse en las comisuras de sus labios. Evadía cada pregunta y respondía con largas disquisiciones de historia, de geografía, de economía, de matemáticas, y el jefe de Estado siente que eso dejó la sede presidencial vulnerable a un eventual ataque. En algún momento de la entrevista me dijo que podrían matarnos a él y a mí en segundos si quisieran. Bueno, toma gestos normales, frases descontextualizadas, interpretaciones y omiten todo análisis político sustantivo. Petro habló extensamente sobre política de drogas, de Ecuador, de petróleo, de paz, de genocidio en Palestina, saqueo económico, y nada de eso fue replicado. En Blue Radio dijeron también que Petro había defendido a Maduro en dicha entrevista. De pronunciar una palabra descalificativa contra Nicolás Maduro. Por ejemplo. Una sola. Ninguna. Que se robó las elecciones y entonces él daba otra vuelta y tal. Pero se robó las elecciones. No, es que el bloqueo y en fin. No, realmente en esa parte de la entrevista mi calificativo sería cobarde. Porque realmente fue cobarde frente a Nicolás Maduro. A ver, Héctor, no creo que sea cobarde, es que confirma lo que hemos dicho aquí desde hace meses y que todavía algunas personas intentan lavarle la cara. Gustavo Petro es aliado de Nicolás Maduro, evidente y claramente, y del gobierno de Venezuela. Vamos, no hay ninguna duda, y creo que ayer quedó clarísimo, ¿no? A mí me gustó cuando sacó la medallita de San Francisco de Asís. ¿Qué cosa? No tiene una sola concentración en un tema, no hay foco sobre un punto. Sí, pero bueno, dos cosas. Quería reiterar lo que dije en relación con el tema de Venezuela. A mí me parece definitivamente una postura cobarde la del presidente Petro, cualquiera que sea la interpretación, porque si es que no se atreve mire que a todo el mundo califica, a todo el mundo califica de nazi, de traidor, de lo que fuera. O sea, los calificativos no se los ahorra el presidente Petro. ¿Y por qué con la única persona con la que se ahorra los calificativos es con Maduro? Esa es una actitud cobarde, así sea la interpretación. Bueno, escuchemos lo que dijo Petro. Se derrumba el precio del petróleo porque el mercado entiende que Maduro no tiene la misma fortaleza que Chávez, políticamente hablando, sobre el pueblo venezolano. Se derrumba, y apenas se derrumba, Maduro, segunda responsabilidad, imprime dinero
para mantener las políticas sociales de Chávez sin petróleo. Error fundamental, porque eso se vuelve inflación. Lo que se desata es el hambre en Venezuela, porque no sembraban ni yuca. Con tanta tierra fértil, miren las estadísticas de Venezuela, crisis total. Y entonces cuando llegan los venezolanos en masa es porque han derribado el precio del petróleo, primero. Dos, porque han cerrado la frontera colombo-venezolana, porque han decretado bloqueo. Todo es lo mismo. La base fundamental de la economía venezolana la desplomaron simple y fácilmente por depender de eso. Estupidez humana. Yo sé que no son de la oposición, porque el venezolano lo único que está intentando es vivir una vida que le quitaron, y le quitaron varios, incluido... Vaya, yo defensa no escuché, la verdad. La revista Semana, donde Coronel escribía, publicó: queda claro, Petro enloqueció. Congresista norteamericana llama al presidente pichón de dictador. Bueno, no dice congresista, critica a Petro, sino que adoptan el lenguaje de María Elvira Salazar como la verdad editorial. Y El Colombiano en su portada publica: Petro sube el tono con Trump. Pero Trump llamó a Petro literalmente narcotraficante días antes, según NBC Miami. Eso no fue subir el tono, ¿no? Fue una respuesta equilibrada, justificada, todo en orden, diplomática. Y aquí hay otra manipulación de lo que dijo Petro, y se publicó en el New York Post, un medio trumpista bastante leído. Por cierto, el presidente de Colombia reflexiona sobre deshacerse de Trump en una entrevista amenazante mientras se intensifica la disputa por el narcotráfico, porque esto fue lo que dijo Petro literalmente. Una primera salida, y es cambiar a Trump, de diversas maneras. Puede ser por el mismo Trump, la más fácil. Si no, sácala a Trump. Se obedecen los reyes. Un rey aquí no manda a callar a nadie. La humanidad tiene una primera salida, y es cambiar a Trump de diversas maneras. Puede ser por el mismo Trump, la más fácil. Si no, sacar a Trump. Omiten: puede ser por el mismo Trump, la más fácil, que claramente significa cambio de políticas. Aíslan sacar a Trump, traducen maliciosamente como que para que sonase a un asesinato, y bueno, lo de amenazante, la verdad que no lo vi. Sigo sin verlo. Después de la entrevista, el primer titular de Univisión fue: entrevista exclusiva, Petro no aclara cómo va a resolver la crisis diplomática con Trump. Univisión. O sea, Petro no aclara, y ya desde el principio el encuadre es que Petro tiene la responsabilidad de resolver una crisis que Trump inició. El segundo titular de Univisión dice: yo no voy a conceder, yo voy a exigir. Petro se muestra desafiante ante la grave crisis diplomática con Trump. Univisión. Noten los adjetivos: desafiante, grave crisis. Petro no está defendiendo su soberanía, está siendo desafiante. O sea que cuando Trump amenaza con aranceles, revoca visas y ataca barcos sin debido proceso, eso no es desafiante. Pero cuando Petro dice que no va a ceder y que además lo hará por las vías diplomáticas, ahí sí es gravísimo y desafiante e intolerable. Las preguntas de Coronel siguieron este mismo patrón. Le recordó a Petro que Washington es el fuerte en esta negociación comercial, dado que compra a Colombia un porcentaje mayor de sus exportaciones. Presidente, en el siglo XXI, año 2025, hay un problema claro que quiero presentarle en cifras. Estados Unidos compra el 26% de las exportaciones colombianas. O sea, un poco más de la cuarta parte de lo que el país produce para vender en el exterior lo compra Estados Unidos. Mientras tanto, Colombia le compra a Estados Unidos menos del 0.6% de lo que Estados Unidos produce. En términos estrictamente pragmáticos, no hay forma de que Colombia, el país que usted dirige, el país real que usted dirige, sostenga una guerra comercial con Estados Unidos. No hay forma de ganarla, presidente. Usted me dijo hace un momento una frase que me llamó diciendo: yo veré cómo maniobro. ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que va a hacer para salir del rollo en que está su país? Ahora tengo una reunión con
Imagínate que alguien te apunta con un arma y el periodista te pregunta, ¿pero no crees que deberías colaborar con el tipo que te está apuntando con el arma? Bueno, eso es más o menos la lógica, agachar la cabeza. ¿Será coincidencia que 3 días antes de la entrevista del 17 de octubre el secretario de Defensa Pete Hegseth anunciara que Estados Unidos atacó un barco supuestamente vinculado al ELN colombiano, matando a 3 hombres? Estados Unidos ataca sin verificar identidad, mata a 3 colombianos. Hegseth dice que eran terroristas y Petro dice que eran pescadores. ¿A quién culpan los medios? Bueno, pues a Petro por no cooperar con Estados Unidos. Esto ya se va pareciendo a un manual de preparación de intervención de Estados Unidos que se puede resumir en 3 actos. Acto 1, se designa un líder, un presidente como un narcoterrorista. Acto 2, se fabrica la narrativa mediática, o sea, se va construyendo ese gran discurso. Y acto 3, se culpa a la víctima por la escalada. Y estos 2 últimos los vemos claramente en los medios respecto a Colombia. La entrevista de Univisión parece una pieza central del acto 2 que mencionaba Marco. No fue accidental 3 días después de este ataque que mató a algunos colombianos, sino fue un insumo mediático y juzgue usted a quién le sirve. Entonces tenemos que el 19 de octubre Hegseth anuncia un ataque a un supuesto barco colombiano. El 20 de octubre, Coronel entrevista a Petro 2 horas y hace preguntas insidiosas. El 21 y el 22 de octubre, los medios amplifican selectivamente que Petro amenaza y defiende a Maduro, pero sobre todo que no coopera. La entrevista fabricó este consentimiento para presentar a Petro como un obstáculo a la lucha de Estados Unidos contra la droga, justo cuando Estados Unidos intensifica operaciones militares en la región. Es manufactura de legitimación que viene desde antes, porque no olvidemos una cosa, ¿no? Desde el principio, Axios y el Wall Street Journal construyeron una narrativa circular. En agosto del 2022, antes de que Petro asumiera, publicaron en Axios: la transición de Colombia al izquierdista Gustavo Petro pone a prueba la influencia de Estados Unidos. Axios, antes de que Petro gobernara, pues ya decía que Petro era un desafío, prueba de que no importara lo que Petro diga, lo que deje de decir desde que ganó, porque como decimos en México, ya lo había chupado el diablo. Y el Wall Street Journal lo comparó con Hugo Chávez justo antes de asumir la presidencia. Súper originales, como siempre. No hay forma de salir del marco narrativo en el que metieron a Petro. Petro es problemático antes, durante y después de actuar. Entonces, presentar respuestas defensivas como provocación de Petro es ignorar la escalada real y es construir un consenso de Petro se lo buscó. Y Daniel Coronel es un nodo central de esta narrativa, donde vincula a Petro con un narcotraficante sin pruebas, tergiversa sus palabras para decir que Petro defiende a Maduro e insinúa que dice que Estados Unidos lo puede matar. Y esto está permitido en una entrevista, sin más. Y cuando pase lo que tenga que pasar, más ataques, más cortes de ayuda, más operaciones encubiertas o peor, todos a la vez, dirán: Petro se lo buscó, no quiso ceder, era un provocador, porque esa es exactamente la narrativa que Univisión, Semana, El Colombiano, el New York Post y Axios están construyendo. Gracias, compañera. Would you agree with me that the current president of Colombia, who will be replaced next year, thank God, is very oddly very pro-Hamas? And again, that's happened over the last 4 years under Petro. So the reality is, when you've allowed a Middle East terrorist group to come in, it certainly plays well to be sympathetic to the same cause that they're sympathetic to. Would you not agree? I wouldn't say they let him in. They were there for a long time. Not at this scale, though. Not at this scale. I don't know that there has been a upscaling of the Hezbollah presence there. It's been there, and in part in some of these free trade zones like Macau. But I do think that prior to this administration in Colombia, there was a much more concerted effort in cooperation with the United States and others, to address the problem in ways. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. Detrás de las idas y vueltas, de los arrebatos y de las imposiciones que Donald Trump dedica a todos los países del mundo, hay una geoestrategia que podemos resumir en 3 puntos. El primero es una guerra multidimensional con China para evitar el sorpaso y que Pekín se convierta en la principal potencia del siglo XXI. ¿Qué papel juega Europa en esa ecuación? Este es el segundo punto. Europa debe desindustrializarse y permitir que las empresas estadounidenses ocupen franjas de su mercado interno
desplazando a las empresas europeas. El tercer punto es qué papel juega Latinoamérica en esta geoestrategia. Ser proveedor de materias primas baratas que permita a las empresas estadounidenses reducir sus costos y competir con China. Como una derivada de este tercer punto, las empresas chinas tienen que ser expulsadas de América Latina. El petróleo y el oro de Venezuela y de Colombia, el cobre de Chile y Perú, el litio de Bolivia o el gas de Argentina son variables en esa ecuación por la competencia estratégica. Si Estados Unidos no logra un acceso preferencial para llevarse las materias primas de América Latina, no va a poder ganar la guerra geoeconómica contra China. Detrás de la bruma, ese es el sentido de las acciones que lleva adelante Donald Trump. Las agresiones contra presidentes latinoamericanos también tenemos que sumarlas al guión de esta telenovela. Gustavo Petro o Nicolás Maduro están en la mira pues porque defienden la soberanía, los recursos de sus países. En esta etapa histórica, en el marco de la competencia con China, esto resulta absolutamente intolerable para Washington. Lo único admisible es la obediencia debida. Estados Unidos necesita a los Javier Milei, a los Noboa, a los Bukele y a los María Corina Machado. En el marco de esta competencia estratégica por los recursos naturales, hubo una medida tomada por el Donald Trump, agente naranja, que pasó por debajo del radar y tuvo bastante poca difusión. Me refiero a la orden ejecutiva número 14285, que fue titulada como Liberando los minerales y los recursos críticos de Estados Unidos, ojo, en alta mar. ¿Qué tenemos en los mares que Donald Trump se está afilando los colmillos? Vestido como buen pirata del siglo XXI, es decir, con traje y corbata, los colmillos de Trump apuntan el 71% de la superficie del planeta. El nuevo objeto de su codicia son todos los mares y los océanos del mundo. Y no es atún, sardinas ni langostinos lo que pretende sacar de allí. Son tres cosas de las que probablemente nunca escucharon hablar: nódulos polimetálicos, costras de ferro manganeso y yacimientos de sulfuros polimetálicos. Y se preguntarán de qué se trata todo esto, de qué me está hablando esta señora. Bueno, les cuento. Los nódulos polimetálicos, eso que ven en pantalla, son como una pelota de entre 5 y 10 centímetros que se encuentran en el fondo de los mares. Los de mayor tamaño pueden alcanzar los 20 centímetros, pero también los hay más pequeños, micronódulos, les dicen. En su composición contienen, y aquí van a empezar a entender por qué Donald Trump prepara sus colmillos: manganeso, hierro, silicio, aluminio, níquel, cobre, cobalto y tierras raras. Para entender la geopolítica del siglo XXI y la disputa entre China y Estados Unidos, habrá que volver a las clases de química y estudiar bien la tabla periódica. Debí prestarle un poco más atención en el colegio. Debiste prestarle más caso a Mendeleev. La existencia de los nódulos polimetálicos fue descubierta en 1868 en el mar de Kara, ubicado al norte de Rusia. 4 años después, una corbeta de la Marina Real Británica, el HMS Challenger, fue reconvertida para realizar la primera expedición de investigación marítima global. El barco recorrió 130.000 kilómetros con un equipo de científicos a bordo, y en ese viaje se pudo comprobar que los nódulos polimetálicos no eran exclusivos del mar de Kara. Se encuentran distribuidos en todos los océanos del mundo. Las acumulaciones más importantes de los nódulos están en el norte del Océano Índico y en una región del Océano Pacífico que se la conoce como la fractura Clarion-Clipperton. Se encuentra en línea recta frente a la costa de México y cerca de Hawái. Esta zona comprende 4,5 millones de kilómetros cuadrados. Para representarnos la magnitud, pues equivale a la mitad de la superficie de todo Estados Unidos. ¿Por qué no fueron explotados hasta ahora? Bueno, porque lo que separa los nódulos polimetálicos en Clarion-Clipperton de la codicia que nos rige a los humanos en el capitalismo son 4.000 metros de agua en las zonas más accesibles y 6.000 en las zonas más profundas. A esa profundidad, la oscuridad es total. Imagínense ahora que no vieran nada, si una pantalla en negro les ponemos. La presión a 4.000 metros bajo el agua equivale a 400 veces la presión atmosférica. Un buzo con mucha experiencia pero sin equipo puede llegar a los 12 metros de profundidad. Un buzo con equipo y mucha experiencia a los 50 metros. Un submarino suele bajar hasta los 500 metros. Y los nódulos polimetálicos en Clarion-Clipperton pues se encuentran a 10 veces
veces más abajo. Y allí radica una de las dificultades para extraerlo. Además de la profundidad, otra dificultad es que Clarion-Clipperton es una zona muy montañosa. Los nódulos polimetálicos suelen encontrarse semienterrados. En la actualidad aún no hay registro de una explotación comercial de estos materiales, pero se calcula que para que su explotación sea económicamente viable es necesaria una concentración de 15 kilos por metros cuadrados y abarcar un área de decenas de kilómetros. Además de nódulos polimetálicos, tenemos las costras de ferromanganeso, que suelen aparecer incrustadas en montes, cordilleras y mesetas submarinas también. Se fueron formando a lo largo de millones de años debido a la precipitación de los metales. Estas costras pueden alcanzar hasta los 40 centímetros de grosor y los materiales que suelen contener son similares a los nódulos, pero varían sus proporciones. Generalmente tienen mayor cantidad de cobalto y también contienen titanio, platino y un elemento de las denominadas tierras raras, el cerio. Su explotación comercial es aún más dificultosa que los nódulos, ya que no están sueltas sobre el lecho marino, están adheridas a las rocas. Sin embargo, tienen una ventaja de que pueden encontrarse en aguas menos profundas. Por eso es habitual hallarlas en la plataforma continental dentro de la zona económica exclusiva de los países que cuentan con un litoral marítimo. Y finalmente tenemos también a los yacimientos de sulfuros polimetálicos. Fueron descubiertos más recientemente en 1977 cerca de las Islas Galápagos a 2.500 metros de profundidad. Y esos yacimientos contienen sulfuros, oro, plata, cobre, zinc, cobalto, plomo, hierro y selenita. Muchas de estas formaciones también se encuentran en las zonas económicas exclusivas de los países. Cuando hablamos del mar y de los océanos, debemos saber que hay dos situaciones jurídicas distintas. Por un lado, las zonas económicas exclusivas que pertenecen a los países de las que acabamos de hablar y que pueden explotar sus recursos, esos países. Por el otro lado, las aguas internacionales que no pertenecen a ningún país y que están regidas por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, un organismo de la ONU que tiene jurisdicción en alta mar. En virtud de estos acuerdos, no está permitido explotar los fondos marinos. Pero hay una trampa. Estados Unidos no firmó estos acuerdos y se arroga el derecho unilateral de explotarlos en su propio beneficio. En el texto de la orden ejecutiva, Trump señala que Estados Unidos enfrenta desafíos económicos y de seguridad nacional sin precedentes para asegurar el suministro confiable de minerales críticos independientemente del control de adversarios extranjeros. Vastas áreas del lecho marítimo albergan minerales y recursos energéticos críticos. Estos recursos son clave para fortalecer nuestra economía, asegurar nuestro futuro energético y reducir la dependencia de proveedores extranjeros de estos minerales críticos. La orden ejecutiva también dice que los objetivos son revitalizar el liderazgo estadounidense en tecnologías de extracción y procesamiento asociadas y garantizar cadenas de suministro seguras para nuestros sectores de defensa, infraestructura y energía. En el texto aparecen señalados 22 elementos de la tabla periódica que Marco Terusci no aprendió en la secundaria: níquel, cobalto, cobre, manganeso, titanio y los 16 elementos englobados en la expresión tierras raras. Y ahora, en el gráfico que vemos en pantalla, la barra roja indica el porcentaje que ocupa China en la refinación de estos materiales. En todos los casos, salvo en el níquel, China es el principal productor con cuotas de mercado que van desde el 98% hasta el 40%. Estados Unidos no tiene posibilidad de derrotar a China en su enfrentamiento geoeconómico si no rompe este monopolio. La orden ejecutiva firmada por Trump, pues es la orden para la depredación del fondo del lecho marítimo, a ver si rompen con ese monopolio chino. La víctima será el medio ambiente. En esta conjura de los necios, en esta carrera desquiciada donde un puñado de súper ricos juegan a ser dioses, seguimos agrediendo al ecosistema como si nuestra vida, la de los seres humanos, fuera independiente de lo que ocurre con la naturaleza. Así que siempre que piensen en las intervenciones de Estados Unidos por el mundo, en las amenazas, con cualquier excusa, pues miren qué hay bajo la tierra de los países agredidos y qué hay en sus fondos marinos. Venezuela. How about we're buying oil from Venezuela? When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. But now we're buying oil from Venezuela, so we're making a dictator very rich. Can you believe this? Nobody can believe it.
nos acompaña desde Bogotá la senadora por Pacto Histórico, amiga de este espacio, Clara López. Clara, muchísimas gracias por su tiempo nuevamente. A usted, muchas gracias por la invitación. Clara, ¿qué busca la administración de Donald Trump realmente con estas presiones sobre Colombia? Porque está como bastante claro que el asunto no va de drogas, de tráfico, ni para nada. Bueno, nosotros pensamos que es una manera de tratar de doblegar soberanías. Sin lugar a dudas, el presidente Petro es una persona que está abriendo camino a una nueva forma de ver la política interna en nuestro país, que coincide con lo que han hecho otros gobiernos progresistas en América Latina. Nos están volviendo a aplicar la misma dosis de la doctrina de seguridad nacional cuando encontraban el enemigo interno y decían que Cuba y Rusia estaban exportando la revolución a países donde sus estructuras sociales de profunda desigualdad y de privilegio de sectores reducidos pues estaban generando inconformidad social y política. Pienso que un poco están reeditando esa vieja historia, pero con el nuevo coco que decimos aquí, que con lo que se asustan los niños, que es el narcotráfico. Pero la lucha contra la guerra contra el narcotráfico, que lleva 50 años, no ha logrado doblegar el negocio, que está mucho más fuerte de lo que estaba cuando inició en la época del presidente Nixon. En cambio, aquí en Colombia, la lucha antidrogas que está adelantando el presidente Petro muestra resultados no contra el campesino, no contra el consumidor, sino contra las redes de narcotráfico de alta peligrosidad que ya no son siquiera nacionales, sino verdaderas multinacionales del crimen. Entonces estamos de verdad en Colombia muy preocupados que la tradicional relación que había o que debe existir entre nuestros dos países se está viendo resquebrajada por una cantidad de alegaciones sin absolutamente fundamento alguno. Y eso en las relaciones internacionales pues hace que se agrien las relaciones, se abran espacios, y quiero decirle que ya retiraron la protección que tenía antidrones presidencial porque resultó que era un comodato con los Estados Unidos. Entonces fíjese cómo empiezan las cosas a tener implicaciones muy, muy delicadas. Clara, muchas gracias por estar en la base América Latina. Estados Unidos está amenazando con aranceles, con suspensiones a subsidios. ¿Qué impacto podría tener eso en la economía colombiana? Bueno, sin lugar a dudas, un impacto enorme. Más o menos el 40% de nuestros ingresos de exportaciones provienen de los Estados Unidos y tenemos un tratado de libre comercio firmado que ha beneficiado más a Estados Unidos que a Colombia, porque pasamos de tener antes del TLC un superávit, Colombia en su comercio con Estados Unidos a tener un déficit bastante firme y bastante fuerte, principalmente por la exportación de maíz y otros productos alimenticios que, como usted sabe, son subsidiados en los Estados Unidos. Entonces aquí lo que vemos es la posibilidad de que grandes esfuerzos empresarios colombianos que de tenacidad han conquistado mercados en flores, en frutas, en aguacate Hass, en distintas cosas en los Estados Unidos se vean perjudicados y el empleo que ellos generan, pero imagino que a ponerle arancel va a ser a la exportación de petróleo que representa buena parte de ese ingreso de divisas. Clara, mucho gusto en saludarla. Y yo le preguntaría si cree que es posible una intervención de Estados Unidos en Venezuela con la excusa del narcotráfico y pues si hay una alianza latinoamericana mayor que podría parar esto. Sí, uno se preocupa que haber desplegado todas esas naves de guerra en el Mar Caribe y que estén bombardeando lanchas cargadas o no con narcotráfico, nadie sabe, porque no ha habido investigación alguna, pero sí 27 muertos certificados y 2 sobrevivientes, un colombiano y un ecuatoriano, que fueron regresados a sus países de origen porque no se encontró ninguna manera de judicializarlos.
Eso fue a bordo de los buques de guerra de Estados Unidos. Entonces, lo que sí tenemos claro es que aquí posiblemente quieran utilizar a Colombia como una base para a Venezuela. Sería estratégicamente, desde el punto de vista militar, muy cómodo para Estados Unidos poder hacer un ataque desde el Caribe y desde tierra. Esas son cosas que se tienen que analizar, pero esperemos que no llegue a eso, esperemos que ni se trate de utilizar Colombia, que tiene 7 bases con colaboración norteamericana en territorio. Y por eso nosotros también decimos, si tenemos 7 bases con apoyo norteamericano, con personal norteamericano en nuestro país, ¿por qué nos están culpando solo a nosotros de un supuesto fracaso de una política de drogas que desde luego lo único que ha producido es muertos en Colombia? 60.000 personas entre los años de 2022 y 2025 hemos visto en 4 décadas esos muertos y una buena parte de ellos en los últimos 4 años. Entonces, de verdad, esto es inicuo y la posibilidad de que se extienda una intervención militar en el continente americano, algo que pensábamos que se había acabado cuando en el cambio de siglo anterior el señor Teddy Roosevelt dijo "I took Panama", y efectivamente se quedaron con el canal de Panamá que ahora Trump quiere volver a poner bajo su égida. Clara, muchísimas gracias por su análisis. Le mandamos un abrazo desde aquí. Ina, muchísimas gracias. Un abrazo a ti y a todos. Y también hoy nos acompaña María José Pizarro, senadora por Pacto Histórico desde Bogotá. María José, muchísimas gracias por acompañarnos en La Base. Un gran saludo para ti, para todo el equipo técnico de La Base y para toda la gente que nos sigue en este momento. Un gran abrazo. Muchas gracias por la invitación. María José, ¿cómo se vive a lo interno de Colombia todos estos anuncios de Trump sobre la suspensión de subsidios, las acusaciones contra Gustavo Petro, también la postura autónoma de Petro en respuesta a estas amenazas y agresiones? ¿Cómo lo están viviendo? No, pues evidentemente hay un inmenso debate nacional, un debate que además no ha empezado el día de hoy. Empieza casi que desde el mismo momento que llega Donald Trump y empieza a amenazar al resto del mundo, es decir, a todos los continentes y las naciones del planeta con una guerra arancelaria que por supuesto ha afectado a todos de alguna u otra manera. En América Latina, pues por supuesto, independientemente de si tienes una posición a favor o en contra de Donald Trump, es decir, los gobiernos, pues inmediatamente lo que sucede es ya una imposición de aranceles en una búsqueda por mantener una hegemonía global. Pero lo que ha sucedido con América Latina es particularmente grave porque lo que intentan hacer los Estados Unidos es mirar nuevamente a América Latina como naciones subordinadas, mirándolas como el patio trasero, muy distinto a los ejercicios que hemos venido haciendo los gobiernos latinoamericanos, las naciones latinoamericanas y los pueblos latinoamericanos, no solamente construyendo nuestra propia identidad, sino defendiendo nuestra soberanía y por supuesto un modelo de relaciones distinto con el norte global, es decir, con Estados Unidos, con Europa y otras naciones del mundo. Así que el presidente Gustavo Petro desde el primer momento sentó posiciones muy claras en relación no solamente con lo que esperaba fuese la relación con los Estados Unidos, sino también posiciones en relación, por ejemplo, con gas, que parece haber disgustado muchísimo al presidente de los Estados Unidos y a otros presidentes de otras naciones, la posición que desde el día cero tuvo el presidente Gustavo Petro, y no se equivocó. Muchos hubiésemos querido que esa posición no hubiese sido un presagio de lo que se iba a venir. Lo cierto es que estamos viviendo un genocidio que jamás debió perpetuarse, que por supuesto
Hoy las amenazas son de distinto orden, no solamente por esa máquina minera petrolera que ha echado a andar Donald Trump nuevamente cuando estamos en los momentos de no reversa en el mundo en términos ambientales, cuando estamos viviendo eventos climáticos extremos. Además, pues esta posición de soberbia frente a las demás naciones del mundo y finalmente, pues por supuesto, lo que ya viene sucediendo en un modelo de lucha contra las drogas, que es un modelo fallido desde Nixon, que Colombia ha puesto además todos los muertos, la sangre, la guerra por décadas y décadas. Y ante esto, ante la decisión que ha tomado el presidente Gustavo Petro de ponerse del lado de la humanidad y de la vida, la respuesta, pues por supuesto, a una serie de acusaciones que vienen desde los Estados Unidos de un lobby apático que ha hecho la derecha en Colombia, en Washington, en contra del presidente y en contra de Colombia. Esto no pasa solo por la desertificación. La desertificación, entre otras, además, es una pésima excusa porque Colombia ha sido el país que más ha incautado droga en el mar en el mundo, que lo ha hecho sin violar el derecho internacional humanitario, sin violar los derechos humanos. Es un país que ha centrado su lucha contra las drogas en castigar a los grandes narcotraficantes y darle oxígeno a los pequeños campesinos cocaleros, a las comunidades indígenas y por supuesto pues a los eslabones más débiles de la cadena. Así que desde el día 1 el presidente planteó que teníamos que asumir un nuevo modelo de lucha. Las nos ha intentado un modelo que además venía funcionando muy bien, pero lo que ha sucedido, pues por supuesto, es la respuesta de un hombre que se cree ya no solamente rey de los Estados Unidos, sino rey del mundo. Y por eso hay manifestaciones masivas en su país en contra de las decisiones que él ha tomado, en contra de la propia democracia de un país que se ha apreciado a lo largo de la historia de ser la tierra de la democracia y de las libertades. María José, muchas gracias por acompañarnos en La Base América Latina. Toda esta serie de anuncios, amenazas de Estados Unidos llegan en Colombia en tiempo de elecciones. ¿Pensás que eso va a influir? ¿Pensás que puede contaminar el debate, inclinar balanzas? Además, este domingo son la consulta dentro del pacto histórico. ¿Cómo se insertan las dos partes, la cuestión electoral con esta ofensiva de Estados Unidos? Pues evidentemente lo que busca la derecha es imponer el relato de nuevamente el enemigo del castrochavismo. Es que no olvidemos que fue la derecha colombiana la que acunó el término castrochavista y que con ese término lo que han hecho es atacar de manera directa a todos los sectores democráticos y progresistas que han invertido la balanza en términos de gobernabilidad en el continente. Así que pues por supuesto llega en un tiempo electoral buscando reavivar un fuego que de todas maneras ya no les funciona bien en términos económicos. La economía colombiana va bien. Habían dicho que nosotros tendríamos hiperinflación, que el dólar iba a estar por encima de los 10.000 pesos, que todas las empresas iban a salir huyendo y nada de eso ha sucedido. Todo lo contrario, tenemos las cifras más bajas de desempleo en Colombia en los últimos 25 años. La inflación está controlada y va a la baja. Hemos además logrado transitar con éxito de un modelo extractivista a un modelo productivo. Hoy las exportaciones de productos agrícolas son las más altas en los últimos 35 años. Desde la década de los 90 no veíamos nada igual. Así que es un intento de la derecha, bien en tiempo electoral, pero nosotros sabemos que la disputa no es y nunca ha sido fácil. Así que tenemos que trabajar muy duro, muy fuertemente por ganar estas elecciones, porque en estas elecciones nos estamos jugando el futuro de Colombia. Si regresamos a una guerra sin cuartel, si regresamos a la corrupción, si regresamos al clientelismo que además ha caracterizado a las fuerzas políticas del establecimiento y de la derecha, o si sencillamente podemos echar hacia adelante la rueda de la historia. Creo que el pueblo colombiano lo entiende y lo va a entender cada vez que nos vayamos acercando. Si vuelve el odio o sencillamente podemos construir una nación que logre superar las eternas divisiones. Yo creo que en eso es en lo que estamos. Nosotros, pues por supuesto, sabemos que tenemos una nación partida en dos desde hace 200 años, desde que nos fundamos como nación,
que tenemos que lograr superar esas eternas divisiones, que hay quienes nos quieren volver al pasado y es el pueblo colombiano quien va a decidir. Mañana tenemos, el domingo tenemos efectivamente estas consultas del pacto histórico donde vamos a definir nuestra candidatura única y alrededor de esta candidatura confluiremos todos los sectores del cambio, progresistas, las fuerzas sociales de nuestro país. Senadora Pizarro, gusto en saludarla. ¿Cuál debería ser la estrategia latinoamericana a la hora de responder las agresiones por parte de Estados Unidos? Pues mira, muchos lo dijimos desde el día 1, inclusive el presidente Gustavo Petro, que era estaba recibiendo la presidencia de Xiomara Castro, presidenta de Honduras de la CELAC, ante el primer vuelo con deportaciones, con latinoamericanos deportados de los Estados Unidos, que eran tratados como criminales, esposados. El presidente Gustavo Petro plantó su posición de manera absolutamente tajante, y es: no recibimos a los latinoamericanos trabajadores en esas condiciones. Y pidió que se citara una reunión de la CELAC. ¿Para qué? Para que se pudiese iniciar un mecanismo de conversación latinoamericana para poder enfrentar lo que se nos venía, y lo que se nos venía no era solamente la deportación de latinoamericanos, sino el cambio en las relaciones que habíamos tenido en los últimos años con Estados Unidos. Tristemente esa reunión no se dio. Quiere decir que inclusive tenemos que trabajar muy fuertemente en modelos de integración reales, que vayan mucho más allá de una cumbre diplomática, sino que puedan ser espacios para la integración económica, espacios para el debate democrático, para negociar de manera conjunta, inclusive, por ejemplo, las vacunas, que es el gran ejemplo que nos queda de la pandemia del COVID-19, que en tiempos absolutamente difíciles para Latinoamérica, cuando la región vivió el mayor número de muertos en comparación con el número de habitantes, pues por supuesto se requerían acciones conjuntas y no negociaciones individuales de cada uno de los países. Es decir, la integración latinoamericana desde los tiempos de Bolívar sigue siendo una deuda pendiente en América Latina, y en eso tendremos que trabajar muy fuertemente. Ahora viene un periodo de elecciones complejo para el continente latinoamericano. Vienen las elecciones en Chile, acabamos de pasar por unas elecciones en Bolivia que significan un inmenso retroceso, vienen las elecciones en Colombia, en Brasil, y todo esto puede de alguna manera empezar a cambiar el mapa latinoamericano. Así que en estas elecciones no solamente Colombia, sino los países que vivirán periodos electorales, nos jugamos el todo por el todo, sin decir qué va a pasar con Perú, que atraviesa por días muy aciagos. Senadora, y por última, no podemos dejar de preguntarle sobre la absolución de Álvaro Uribe. ¿Qué opina? ¿Qué opina también de esas manifestaciones de celebración? Marco Rubio está celebrando la independencia del Poder Judicial colombiano. Algunas palabras sobre todo lo que pasó. Pues me parece una vergüenza, porque cuando condenaron a Uribe en primera instancia, lo que vimos fue un matoneo sistemático contra las juezas que impartieron justicia, pero además un vilipendeo de la justicia en Colombia. Y solamente cuando la justicia les da la razón, está en favor de sus intereses, entonces salen a celebrarla. Entonces queda como una posición un poco bipolar, no solamente por parte de la derecha en Colombia, sino lo que es más increíble, por parte del gobierno de los Estados Unidos, que inclusive vinieron a Colombia e hicieron exigencias similares a las que han hecho en Brasil en el caso Bolsonaro, más que exigencia, amenazas que han hecho en Brasil en relación con el aumento de los aranceles si Bolsonaro sale condenado. Es decir, aquí lo que vemos es una intromisión inaceptable y un vilipendeo inaceptable de la justicia en Colombia. Pero lo que sí tienen que tener muy claro es que este proceso no termina aquí. Nuestro precandidato Iván Cepeda ha anunciado que asumirá la última instancia en la Corte Suprema de Justicia ante el Tribunal de Casación, que será quien finalmente determine. La Corte Suprema, además, donde inició este proceso, porque es importante decirlo. Recordemos que Álvaro Uribe Vélez denunció a Iván Cepeda por soborno de testigos, y la Corte Suprema de Justicia no encontró méritos para investigarlo a él, sino para investigar precisamente a Álvaro Uribe Vélez, que era el denunciante. Es decir,
pasó de denunciante a denunciado en la Corte Suprema de Justicia. Renunció al Senado de la República para evadir a la Corte, pensando que tenía más garantías en la Fiscalía General de la Nación, quien finalmente terminó condenándolo en la primera instancia por cuenta de un proceso muy largo en los juzgados, y la jueza Heredia, una valentía impresionante para condenar a Álvaro Uribe Vélez, y ahora regresa a la Corte Suprema de Justicia, pero fíjate que él además ha anunciado que o será el número 25 o llegará o se postulará para ser candidato a la vicepresidencia de Colombia, lo cual, pues por supuesto, no es otro intento distinto al de recuperar el fuero, y no solamente por este proceso por soborno de testigos, sino por procesos gravísimos que se adelantan en su contra, por ejemplo, las chuzadas del DAS, los falsos positivos, las masacres del Aro, de la Granja en Antioquia, y finalmente la compulsa de copias de la semana pasada en contra de Álvaro Uribe Vélez por los asesinatos de Jesús María Valle y de un abogado importantísimo, defensor de derechos humanos, Eduardo Umaña. María José Pizarro, muchísimas gracias por su tiempo. A ustedes un gran abrazo. Y llegamos al final de este programa. Recuerden suscribirse al canal La Base América Latina en YouTube, ver los programas que no han visto, que vamos cubriendo todo ese historial de ataques estadounidenses en el Caribe desde que empezó, básicamente. También escaneando el QR que ven en pantalla pueden hacerse socias y socios de Canal Red. Es muy importante apoyar el periodismo independiente, y también les vamos a dejar otro QR que les va a llevar directamente a nuestra lista de reproducción en Spotify, que algunos prefieren escucharnos antes que vernos. Y nos vamos a ver aquí mañana.